Ya tenemos a los jugadores en las respectivas porterías, ahí el Barcelona, que presenta la siguiente alineación: Reina, Ricé, Gallego, Eladio, Torres y Costas en la media, luego Rexach, Marcial, Dueñas, Zabalza y Asensi por fin. Es la alineación del Valencia: Abelardo, Sol, Barrachina, Vidagañi, Martínez, Claramunt primero, Sergio, Poli, Anzola, Paquito y Valdés. Asensi ha rematado y agilísimamente Abelardo ha sacado con la punta de los dedos, y han visto ustedes, el balón se colaba por el ángulo izquierdo de su marco. Una oportunidad hasta ahora para el Barcelona en remate de cabeza de Asensi tras el saque de una falta, remate que frustró Abelardo, desviando ligeramente el balón cuando ya se colaba por el lado izquierdo del marco. El primero ha sido derribado dentro del área y el árbitro señala indefectiblemente penalti contra el Barcelona. Es el minuto 21. Va a avanzar Claramunt. 1-0 para el Valencia, donde se cumplía el minuto 22 y medio. Vean la repetición de la jugada. Se ha tirado muy bien Reina, pasado por debajo de su cuerpo la pelota fortísimamente impulsada. Veanlo de nuevo. Es el segundo córner, si no hemos omitido apuntar alguno, a favor del Valencia. Lo va a lanzar Sergio, el que lo ha forzado precisamente. Paquito en un fallo de la defensa barcelonista el segundo gol valenciano. Vean la repetición de la jugada. Fallo en cadena, desplazado Reina, su esfuerzo final no ha podido evitar el tanto. De nuevo la repetición, va pasando por delante de unos y otros y a puerta vacía. Paquito ha colocado el segundo gol para el Valencia cuando se cumplía el minuto 3. Ha marcado el Barcelona su primer gol al sacar Fusté esta falta de una manera tremenda. Vean la repetición de la jugada. Junto al poste se ha metido la pelota. Vean de nuevo el soberbio disparo de Fusté, tirando junto al poste y colocando la pelota en el interior del marco valencianista cuando se cumplía el minuto 11 y medio. Ha estado agilísimo Reina ahí, cambiando sobre la marcha de idea, en vez de irse para el lado derecho, quedándose en este lado. Es Vidagañi. Torres, el defensa de cierre, mientras avanza Torres, se ha ido para atrás Costas, Zabalza, y gol de Zabalza cuando ha tirado con el pie cambiado a Abelardo, que se lanzaba para el lado izquierdo. Vean ustedes la repetición. Se lanzaba para el lado izquierdo cuando el tiro ha llegado a la red. Vean ustedes, están discutiendo los jugadores valencianos la posición fuera de juego de un barcelonista, pero el árbitro ha decretado gol y es el gol del empate que ha llegado en el minuto 24 y medio. Barcelona 2, Valencia 2. Parece que el árbitro ha adoptado una resolución terminante, la expulsión de algún jugador del lado valenciano. Enseña la tarjeta roja el señor Saif Elizondo. No sabemos a quién ha expulsado, nos tememos que a Sol. En efecto, a Juan Cruz Sol le ha ordenado que se retire del terreno de juego. Congela la pelota Paquito. Claramunt primero, Claramunt segundo. Y se cumplen 3 minutos sobre el tiempo de los 45 cuando el árbitro señala el final del partido en su fase normal de 2 tiempos de 45. Ahora el reglamento de la competición dispone que se han de jugar 2 prórrogas, y si al final de las cuales persiste el empate,
un nuevo partido dentro de las 48 horas inmediatas. Es Forment, que lanza Claramunt segundo. Torres cerca. Forment. Ahí estaba Valdés para aprovecharse del rechace de Reina, de haber sido este más largo y no tan corto, que ha permitido la recuperación del portero barcelonista. Alfonseda se cuela peligrosamente y el tiro de Asensi ha sido magistralmente detenido con una colocación perfecta. Vean la repetición, verán cómo tira Asensi sobre la marcha sin parar, y ahí está Abelardo para demostrar su categoría de portero y hacernos todavía más extraño e inconcebible lo que pasó en el segundo gol. Zabalza. Eladio. Barrachina. Y Alfonseda. Y Alfonseda tira. Y gol marcado por Zabalza, después de haber fallado en su propósito Asensi. Vean ustedes la repetición. Se le escapa el balón de las manos, después hace una gran parada Abelardo y Zabalza coloca en el interior del marco valencianista, en el minuto 9 de la prórroga, el gol que adelanta al Barcelona por primera vez. Véanlo de nuevo. Zabalza, autor de 2 goles para el Barcelona. El remate de Valdés supone el nuevo empate. Ha sacado el córner precisamente el jugador Claramunt segundo y ha rematado de forma imparable Valdés. Ven de nuevo el remate de Valdés, peinando la pelota y colándola por el ángulo derecho. Era el minuto 11 y medio de la prórroga. Ha entregado Claramunt segundo. Primero el balón a Rexach. Es Zabalza. Ahí va Gallego, renqueante, apoyándose la mano en la cadera derecha. Se ha colocado una faja. Hace unos instantes Rexach. Tira Rexach. Prodigiosa intervención una vez más de Abelardo, que ha evitado que el tiro, así como el que no hace nada, véanlo ustedes, tirando con la izquierda y con la punta de los dedos, Abelardo ha salvado 2 goles hechos de la misma manera en palomitas prodigiosas a lo largo del encuentro. Asensi. Usted a la derecha, Costas, un poco más adelantado Alfonseda. Alfonseda, una oportunidad de marcar, ha marcado Alfonseda, ha marcado cuando se cumplía el minuto 7 de la prórroga, véanlo, haciendo inútil la salida desesperada de Abelardo, el cuarto tanto barcelonista. Minuto 6 y medio de la segunda parte de la prórroga. Forment y sensacional parada de Reina, el remate de Forment a centro de Poli. Y es Valdés quien se dispone a lanzar el castigo. Le insta el árbitro, tira Valdés, ha rebotado precisamente en Claramunt la pelota, ha despejado luego Costas. Y el árbitro señala el final del partido, al que se llega con la victoria azulgrana por 4-3. Partido emocionantísimo en el que se ha visto lo que pocas veces acontece en un terreno de fútbol, y es que un equipo no se hunda ante la adversidad, sino que siga batallando de forma heroica. Lo mismo el Barcelona que el Valencia han superado la tremenda dificultad primero que suponía 2 goles de ventaja para el Valencia, y luego el Valencia en inferioridad numérica, en inferioridad de jugadores por expulsión de Sol, llegó a conseguir empatar a 3. El gol de Alfonseda, se han registrado pocos fallos, pero estos fallos de las defensas, lo mismo de la barcelonista que de la valencianista, han sido aprovechados por los delanteros respectivos. Su Excelencia el Jefe del Estado felicita al capitán del Valencia, a Paquito, también lo hace el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, don Juan Gic, al capitán Rifé, es al que ha felicitado Su Excelencia el Jefe del Estado, y el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, el Ministro Secretario General del Movimiento. Coloca el trofeo en alto Rifé.
y lo muestra a los seguidores estrechando de nuevo la mano del jefe del Estado y del ministro secretario general del movimiento.